Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora por la luz que tú alumbras sobre nuestras vidas. Te ruego, Padre eterno, que esa luz sea iluminada en nuestros corazones y podamos entender el propósito de tu palabra y podamos hacer, mi Dios, que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser para que nosotros de esa manera podamos honrarte y glorificarte. Señor, llega al corazón triste. En este momento, mi Dios eterno, haz una obra poderosa en aquel corazón necesitado que pueda sentir verdaderamente que esa oscuridad se disipa y que esa luz viene y se coloca en el lugar correcto para iluminar todo su ser y darle el entendimiento que necesita, Señor, para emprender lo que necesita emprender en esta vida. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta hermosa hora Dios los bendiga. Y hoy se celebra el Día de las Madres en algunos países y quiero desearle a cada madre que sea Dios el que nos conecte con Él y que de esa manera podamos ser sabias para poder llevar a cabo el trabajo, el propósito de Dios en nuestros hijos. Si tienen nietos, usted es madre de sus nietos, de sus bisnietos, porque Dios le ha dado esa herencia. Así que mi Dios abra ese entendimiento y nos ayude a poder entender qué es lo que quiere Dios de nuestros hijos y que nos llevemos a ese propósito. Hoy quiero hablar acerca de lo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón y realmente vamos a ir a Daniel capítulo 2 y su versículo 9 y dice la palabra de Dios: si no me mostrara el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente prepararás respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar su interpretación. Aquí hablaba el rey Nabucodonosor acerca de un sueño que había tenido que no se recordaba, pero necesitaba que alguien tuviera la visión, la revelación que había soñado él y que le diera la interpretación. Hoy vemos actuar de la manera correcta a Daniel, que Dios lo envió al palacio para poder llevar a cabo su propósito en el reino de ese lugar, un reino donde era pagano y que se necesitaba que el nombre de Dios fuera exaltado, porque nuestro Señor Jesucristo vino a toda la humanidad para que fuesen salvos, pero a veces no hemos entendido cómo debemos de llevar a cabo nuestro caminar en Él. Posteriormente, en el capítulo 19, en el versículo 19 del capítulo 2 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Daniel había entendido que el poder venía de Dios, no del ser humano, y también la sabiduría viene de parte de Dios para que se puedan llevar a cabo sus propósitos. Entonces Daniel exalta el nombre de Dios por medio de ¿qué? De la alabanza, la adoración, porque en su corazón él ya había creado ese tipo de corazón adorador, como les he dicho, un adorador que en espíritu y verdad. Hoy quiero decirles realmente, nosotros buscamos ser fieles a Dios y dice, y si queremos vivir una vida fiel a Dios, mi fundamento, que es un fundamento, es una base, o sea que mi base para poder ser yo una adoradora en espíritu y verdad, yo necesito cuáles son las partes que yo necesito que me muestra Daniel y Misael, Azarías, Ananías, que eran sus compañeros, que se mantenían íntegros a Dios en el lugar que estuvieran. Ellos resaltaban, ellos daban testimonio del poder de Dios. Usted puede no hablar, pero con sus hechos usted va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando uno platica con las personas, uno puede discernir qué tanto esa persona está sumergida en el río de Dios. La manera como habla, la manera como se comporta. Entonces, nuestra actitud va a demostrar quién está obrando en nosotros. Estos jóvenes
estaban dando testimonio quién moraba en sus vidas, porque no eran jóvenes que les gustara estar en chismes, en murmuraciones, hablando mal, sino que el propósito de Dios se estaba llevando a cabo a través de ellos, porque ellos querían ser fiel a Dios mediante la adoración. La adoración, en mi acto, primero debe ser un acto de obediencia. Con la obediencia yo adoro a Dios. Yo exalto a Dios. Entonces usted va a poder ver cómo la persona habla, cómo la persona se moviliza, cómo la persona piensa cuando está con usted. Y ella va a dar testimonio de quién está en su corazón, qué vida de comunión tiene con Dios. Entonces estos jóvenes relevaban el nombre de Dios en sus vidas. Tenían un buen testimonio y cuando Dios les revela el sueño, o sea, le revela a Daniel, pero mediante la compañía de sus compañeros que ellos también participaron en pedir la misericordia de Dios para que fuese revelado. Entonces dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, con lo cual Daniel bendijo a Dios del cielo y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, no solo un momento, sino que de siglos en siglos, porque suyos son ¿qué? El poder y la sabiduría. Dice, ¿qué hace el Señor? El carácter, los atributos de nuestro Dios es muda los tiempos. Él puede cambiar los tiempos de su vida, de mi vida. Él muda las edades. Él quita reinos, Él pone reinos, Él puso a Nabucodonosor y lo usó en un momento preciso para poder disciplinar a su pueblo y corregirlo y llevarlo al lugar que tenía que estar su pueblo. Entonces dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, o sea que lo más profundo de su corazón y de mi vida y la suya, Él la conoce. Y dice, conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, una forma de adorar, porque le había revelado el sueño. No fue corriendo con el rey a decir, ay, miren, ya sé cuál es el sueño. No, él exaltó primeramente el nombre de Dios. ¿Por qué Daniel exaltó el nombre de Dios? Primeramente para que yo pueda ser fiel a Dios en mi fundamento, que es la adoración, yo tengo que tomar decisiones concretas. Estos 4 jóvenes habían tomado una decisión concreta de no contaminarse con el lugar donde estaban, sino mantenerse fieles a Dios. ¿Y qué es tomar decisiones correctas? Dice, primero voy a colocar los principios bíblicos en mi vida. Para que usted pueda tomar una decisión correcta en el lugar que está, usted tiene que haber estudiado la palabra de Dios y de esa manera usted va a colocar esos principios dentro de su vida que están basados en la gracia, la misericordia, el amor y la bondad de Dios, el poder de Dios. Entonces, para tomar una decisión correcta, como ellos lo hicieron, colocaron los principios bíblicos. Luego colocaron en su corazón, los colocaron en su corazón y luego que estos principios bíblicos hicieran un cambio en la vida de ellos para así tratar de salvarse sin utilizar, dice, no utilizando las herramientas humanas, sino que utilizando las herramientas espirituales. La base principal de la adoración es colocar en nuestros corazones las bases bíblicas de salvación, de lo espiritual, y no basándome en las bases humanas. Mis herramientas tienen que ser siempre espirituales. Y de esa manera yo voy a poder mantenerme fiel en un ambiente de infidelidad, en un ambiente de impiedad, yo voy a poder permanecer fiel. Si yo tengo la base de la palabra de Dios en mi corazón, yo voy a poder ser fiel a Dios. Porque no me voy a basar en mi humanidad, sino que en los principios bíblicos. Por eso es muy importante tener conocimiento
de la palabra de Dios, porque dice que para poder adorar a Dios lo tenemos que hacer con conocimiento, con entendimiento y con inteligencia. ¿Y eso está basado en qué? En la palabra de Dios. Ese es uno de los puntos en los cuales va a ser mi fundamento la oración, poner primero la palabra en mi corazón y poder aplicarla, y de esa manera yo pueda mostrar lo espiritual que está en mí y ya no lo humano, porque la palabra de Dios hace cambios en mi vida, mas lo humano lo que va a hacer es que yo hable en mi carne, pero cuando lo espiritual, cuando los principios bíblicos están en mi corazón, yo me voy a mantener firme en un hilo, siguiendo a Dios el camino correcto. Otra de las cosas que Daniel y sus compañeros hicieron fue que dice, establecieron las leyes de Dios en su corazón, no las leyes naturales, porque hay leyes terrenales y leyes espirituales. Hay que, dice el Señor, que nosotros debemos de ser obedientes a las leyes humanas, obedecer las leyes humanas de acorde a su palabra. Porque también hay leyes que infringen la palabra de Dios. Entonces usted tiene que conocer la palabra para poder conocer aquellas leyes que están infringiendo la ley, como por decir, la ley no prohíbe el aborto y entonces como no lo prohíbe, usted lo va a hacer. No. Si usted conoce la palabra de Dios, usted se va a basar en los principios bíblicos. Por eso es el punto número 1, conocer y tener en su corazón los principios bíblicos. Para de esa manera, usted va a establecer las leyes espirituales y las terrenales basados en qué? En esos principios. Dice, no tomar el carácter del mundo. Ellos no tomaron el carácter del mundo, sino que ¿qué tomaron? El carácter de Cristo, porque lo conocían. ¿Cómo conoce usted a Dios? Por medio de la palabra. Dios ahí va mostrando cómo es su carácter, cómo son sus atributos, cuál es su virtud. Y una de las virtudes es el amor. Entonces dice, si no asimilamos el carácter de Dios, entonces no vamos a ser transformados. Pero si nosotros asimilamos el carácter de Dios, debemos de transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. ¿Qué está pensando usted en este momento? ¿Cómo usted está sintiendo en este momento? ¿Qué está sintiendo dentro de su corazón? ¿Cómo usted está actuando? Para poder reflejar las cualidades de Cristo, porque Cristo, sus cualidades es amor, paciencia y justicia. Los mandamientos, nuestro Señor Jesucristo los cumplió. Dice que Él cumplió, Él era Dios, Él no violó ninguno de los mandamientos. Y Él nos exige, porque si nosotros vamos a Apocalipsis, habla en el capítulo 15 de que cuando cantan el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, donde dice digno y santo, ¿ya? ¿Quién, oh Jehová, quién te temerá? Todos se humillarán ante ti y reconocerán tu santo nombre. ¿Y dónde está nuestro Dios? Está en el cielo, dice, parado, firme, en el ¿dónde? En el tabernáculo. Nos habla del tabernáculo, donde está el arca del pacto. Ahí está nuestro Señor Jesús. Desde el cielo está hablando. Es un preludio de el capítulo 15 de Apocalipsis. Él está en el cielo y donde se contempla que el arca del pacto, el santuario de Dios, y que existía en el arca del pacto el maná, la vara de Aarón que reverdecía, porque no los tenemos que reverdecer, no estar secos, o sea, esa vara estaba seca, pero cuando nosotros nos nutrimos de la palabra, empezamos a florecer, y cuando empezamos a florecer, empezamos a mostrar que estamos cumpliendo la ley, y la ley, ¿cuántos mandamientos tenía esa urna? Unos dicen que eran bastantes para los judíos,
pero en el Viejo Testamento habla de 10, que se resume en 2 en el Nuevo Testamento: amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estos jóvenes aprendieron a amar al prójimo, porque si usted lee después, allí después del 23, donde exalta el nombre de Dios y dice: a ti, oh Jehová de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer, o sea, ¿a quién? A sus compañeros les dio a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así. Mire cómo le habló Daniel. Dice: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Porque si ya había dado el decreto de matar a los que no pudieron interpretar, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Arioc? Matarlos. Pero Daniel asume o sea, él viene a asumir una forma como de, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? De redención. Dios vino a redimirnos, a pagar el precio para que nosotros no tengamos nuestra eternidad en el lago de fuego, sino que podamos tener nuestra eternidad con Él. Al tener principios bíblicos en nuestro corazón, vamos a amar a los que nos rodean, porque Daniel no se hubiera preocupado de ellos, pero hubo una preocupación en su corazón. ¿Por qué? Porque los mandamientos estaban guardados también en su corazón. Amar a su prójimo, no importando si ellos fueron y sitiaron Judá, si ellos fueron y destruyeron e hicieron mal. El Señor había puesto un corazón perdonador. Hoy Dios nos dice que perdonemos a aquellos que nos han afectado y que no nos basemos en nuestra carne, sino que en nuestra forma humana, porque si hemos puesto el fundamento de adorarle, es porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, si somos redimidos, vamos a saber qué adorar, porque en nuestro corazón va a haber gratitud. Y si Dios tuvo misericordia de mí, Dios tiene misericordia de los demás. No importa su comportamiento, yo no soy quien para juzgar. Y Daniel nos muestra un valor muy importante de que no debemos de juzgar a los demás, sino que resalte en nuestros corazones que tenemos guardado a Dios, sus mandamientos, esa vara que florece y que nos alimentamos del maná, que es el mismo. Entonces Dios nos está dando una reflexión el día de hoy de cómo nosotros podemos decir que nuestro fundamento es la adoración, basado en los principios bíblicos, en guardar los mandamientos de Dios. Y aparte dice que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, porque nosotros queremos ser transformados, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino va a ser un crecimiento continuo en la gracia y el conocimiento de Dios. O sea que la gracia de Dios es su favor. Entonces ahí va a ser continuo nuestro cambio, y el conocer, el tener el conocimiento de su palabra va a producir en nosotros todos estos cambios. Necesitamos nosotros instruirnos en su verdad, en la comunión con Él, para poder ser adoradores en espíritu y verdad. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, en esta hora queremos ser fieles a ti por medio de la oración, por medio de la adoración. Aún la oración es adoración a ti, Padre. El conocimiento de tu verdad. Estamos adorando porque debemos de cumplir tu palabra y debemos de amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y amar también a nuestro prójimo, no importando, Señor, aquellas cosas que ellos hagan, cometan. Tú nos mandas a amarlo. Precioso Dios, gracias por esta reflexión. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga ricamente.